Buenas tardes, una vez más, bienvenidos a todos. Me presento de nuevo, soy Miguel García, mi nombre es Miguel García, formo parte del departamento de proyectos de SODECA, departamento destinado a asesorar a nuestros clientes en el diseño de sistemas de ventilación en caso de incendio. Les quiero dar la bienvenida, como siempre, al presente webinar sobre sistemas de presurización, el tercero de cuatro. El de hoy es titulado Componentes del sistema, ¿de acuerdo? Siguiendo pues, lo que hemos estado comentando estos días, haciendo referencia a la UNN 12101-6. Y el último de estos cuatro no será la semana que viene, sino que será dentro de 2 semanas, ¿de acuerdo? No será cada semana como siempre, como hemos hecho hasta ahora, sino que será la semana que viene. Como cada día, les comento que durante la presentación se mantendrán los micrófonos desactivados para evitar interferencias y que todo el mundo me pueda oír de forma adecuada. A lo largo de la presentación, en el capítulo de preguntas, también como siempre, pueden hacer las preguntas que ustedes consideren. Al final de la ponencia intentaremos darles respuesta dentro del espacio de tiempo que tenemos, porque recuerden que se trata de un webinar en formato corto, 30 minutos únicamente. Y bien, damos paso directamente a lo que es la ponencia de hoy, al microlearning de hoy, ¿de acuerdo? En el cual hablaremos de las consideraciones para el diseño del sistema, ¿de acuerdo? Una vez en el último webinar, en el último microlearning, en el segundo, hicimos los cálculos necesarios para saber qué caudal deberíamos insuflar dentro del espacio a presurizar. Pues bien, miraremos cuáles son las consideraciones para el diseño, cuáles son las consideraciones para implementar un sistema de presurización en una escalera, por ejemplo, y posteriormente veremos una serie de productos, una gama de productos destinados a implementar pues, este tipo de sistemas, ¿de acuerdo? Una vez tenemos ya claro qué caudal es necesario y cuál sería el diseño completo, digamos, las consideraciones, los requisitos que la propia norma nos indica también, ¿no? Bien, como decía, una vez tenemos el caudal calculado, pues toca implementar el sistema. A nivel teórico ya lo tenemos definido, a nivel teórico en cuanto a caudal necesario, porque ya hemos contemplado todas las fugas que hay dentro de lo que es la escalera, dentro de lo que es el espacio a presurizar. Consecuentemente, ahora, bueno, pues a nivel físico conviene implementar el sistema. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues como se dijo en el primer webinar, donde teníamos que mantener un nivel de presurización suficiente para evitar que el humo entre dentro del espacio a proteger, como ese nivel de presurización tampoco puede ser excesivo para facilitar o para no impedir, mejor dicho, que la gente pueda abrir las puertas. Consecuentemente, debemos de controlar el caudal de aire a insuflar dentro de la escalera por tal de cumplir con este requisito, con estos objetivos que nos planteábamos. Bueno, a grandes rasgos hay tres opciones. El primero y más sencillo y quizá más utilizado, sobre todo antiguamente, es mediante una compuerta de sobrepresión. Una compuerta que se instala entre la escalera y el exterior con un contrapeso específico para que a partir de cuando haya una diferencia de presión entre la escalera y el exterior, es decir, entre las dos caras de dicha compuerta, esa compuerta vaya cediendo y vaya dejando pasar aire desde la escalera hacia el exterior. ¿De acuerdo? Esa compuerta se irá abriendo paulatinamente conforme la presión o la diferencia de presión sobrepase esos 50, 60 pascales, que es para lo que está tarada esa compuerta. Bien, otra segunda opción es mediante compuertas motorizadas que bypasseen el flujo de aire desde el ventilador. Es decir, que bypasseen la aspiración y la impulsión. O mejor dicho, desde la impulsión redirijan cierta cantidad de aire hacia la aspiración de nuevo del ventilador. De esta manera, solo llega a la escalera parte del caudal. De esta manera, insuflamos dentro de la escalera el caudal necesario. ¿De acuerdo? Con esa compuerta motorizada vamos regulando el caudal que vamos insuflando dentro de la escalera. La tercera opción es regulando directamente el régimen de funcionamiento, el régimen de giro del ventilador de aporte dentro de la escalera
para amoldarse a las necesidades reales para mantener ese requisito o llegar a esos 50 pascales. ¿Sí? Esa regulación del ventilador se haría mediante un variador de frecuencia, ¿de acuerdo?, que gobernaría dicho ventilador en función de la lectura de una sonda de presión diferencial. En función de la lectura de dicha sonda, el variador de frecuencia gestionará el ventilador de la manera que ilustramos aquí en la siguiente tabla. Cuando todas las puertas estén cerradas, será fácil llegar a esos 50 pascales, con lo cual, por tal de no sobrepasar esos 50 pascales, ¿de acuerdo?, la velocidad de giro del ventilador será modulada. Consecuentemente, también lo será el caudal. Es decir, reduciremos el caudal para no pasarnos de esos 50 pascales o para mantener esos 50 pascales. En caso de puerta abierta, que en los casos que hemos ido viendo, sobre todo la semana pasada, en el segundo microlearning, normalmente es el caso más desfavorable y es para el cual normalmente, consecuentemente, dimensionamos el sistema de presurización. Bueno, pues en ese caso, en caso de que haya una puerta abierta, la presión o la diferencia de presión entre la escalera exterior bajará súbitamente, se reducirá súbitamente, el sistema será sensible a ello mediante la sonda de presión diferencial y el variador actuará en consecuencia. Dado que no se llegan a los 50 pascales, el variador gobernará el ventilador de tal manera que acelere su régimen de funcionamiento por tal de llegar a esos 50 pascales. Llegando incluso a esos 50 hercios, en este caso, que es el caudal máximo, porque en gran mayoría de los casos será así, porque normalmente para este caso, puerta abierta, es el caso más desfavorable, como vimos la semana pasada. Aquí a mi derecha pueden ver una lista que se irá complementando en función de los requisitos, en función de las consideraciones en el diseño que tengamos. Es decir, aquí, yendo a esta tercera opción, que quizá es la opción que nosotros creemos más conveniente, pues se irá listando los diferentes componentes necesarios para la implementación del sistema de presurización. Adicionalmente, podrán ver en la parte superior derecha cómo se va implementando un gráfico o una ilustración con los componentes del sistema que abajo se listan. Bien, según normativa, la N12101-6 del 2006, una N12101-6 del 2006, repito, la antigua, es necesario prever un ventilador de reserva cuando solo haya una escalera de evacuación, ¿sí? Cuando únicamente haya una vía de escape, por decirlo de una manera. Si hay más de una escalera de evacuación, en caso de fallo del ventilador, siempre tendrás otra escalera a tu disposición. Siempre tendrás otra escalera por la cual evacuar el edificio. Consecuentemente, en aquellos edificios donde solamente haya una escalera de evacuación, si falla el ventilador, no tenemos otra ruta alternativa. Consecuentemente, la norma exige un segundo ventilador, un ventilador de reserva, un ventilador con la misma capacidad, las mismas prestaciones que el ventilador principal. La conmutación entre un ventilador y otro en caso de fallo debe ser automática. Listamos aquí la posibilidad, el sistema debe ser capaz de gestionar un ventilador de reserva si es necesario. Según la norma, en la aspiración hay que tener en cuenta que puede ser aspirado humo en caso de incendio proveniente de otras partes del edificio. Consecuentemente, si la aspiración está en fachada planta baja, debe disponerse de un sensor de humo por tal de detectar que estamos aspirando humo y parar el sistema de presurización. Es mejor mantener la escalera sin presurizar que presurizarla con humo, que es justamente lo que queremos evitar. En caso de aspiración por la cubierta, o en caso de aspiración en la cubierta, la norma nos indica que debemos prever 2 puntos de entrada de aire, 2 puntos de aspiración, distanciados entre ellos y cada uno de ellos con un sensor de humo y una compuerta motorizada. Y cada uno de ellos, cada uno de los puntos de aspiración,
deben estar dimensionados para la totalidad del caudal a mover, para el máximo caudal. En caso de que se dé la circunstancia de que tenemos el detector de humo y en una de las entradas se detecta humo, ese detector de humo dará aviso al sistema y cerrará la compuerta. De esta manera no aspiraremos humo desde el exterior, ¿de acuerdo? Y el sistema seguirá funcionando por la entrada alternativa. Seguimos añadiendo diferentes equipos, ¿de acuerdo?, al sistema. Lo pueden ver aquí, en la lista y en el gráfico. Cabe decir también que esas entradas de aire para el sistema de presurización deben estar alejadas de cualquier punto de extracción de humos, lógicamente. La norma habla de 5 metros de distancia y 1 metro por debajo de estos puntos de salida de humo, ¿de acuerdo? Pero sinceramente es recomendable una mayor distancia. Siempre que se pueda, hay que respetar una mayor distancia para ello. Bien, respecto a los conductos de presurización, cabe decir que es bueno instalar un conducto, es recomendable instalar un conducto de presurización a lo largo del espacio a presurizar por tal de homogeneizar la presurización, o por tal de homogeneizar ese aporte de aire exterior hacia la zona a presurizar, a la zona a proteger. Esos conductos, si pasan por dentro del espacio protegido, por dentro del espacio presurizado, no es necesario protegerlos. En cambio, si alguno de esos conductos pasa por fuera del mismo sector donde está la escalera, el mismo sector escalera, por decirlo de una manera, ese conducto debe ser protegido. Debe tener una sectorización, una protección, debe ser sectorizado, de tal manera que la sectorización debe ser igual a la sectorización que haya dentro del espacio por el cual esté atravesando. Y nunca, nunca, nunca se deben utilizar compuertas cortafuego, dado que en ese caso seccionaríamos el paso de aire de esta instalación y esta instalación debe estar funcionando en caso de incendio. Consecuentemente, nunca se deben instalar compuertas cortafuego en este tipo de instalación, en un sistema de presurización. Recuerden que un sistema de presurización únicamente funciona cuando haya un incendio dentro del edificio, ¿de acuerdo? El resto de tiempo están en stand-by, están parados. Puntos de suministro de aire. Bueno, pues como comentaba un poco, repetirme un poco en cuanto a lo que comentamos anteriormente con el conducto, ¿no? Lo suyo es distribuir diferentes puntos puntos de suministro de aire a lo largo de la escalera por tal de que esa presurización sea lo más homogénea posible, teniendo en cuenta que esos puntos de suministro de aire no estén tan cerca o muy cerca de las puertas de las diferentes plantas, por tal de que ese aire no escape directamente por la puerta que se haya abierto. Entonces, la norma respecto a eso lo que dice es que para edificios con una altura inferior a 11 metros, ¿de acuerdo?, es aceptable un solo punto de suministro de aire. En cambio, si la altura es superior a 11 metros, es necesario prever más de un punto de aporte de aire exterior hacia la escalera, ¿no? La distancia entre dos puntos consecutivos de suministro de aire o la distancia máxima, es de 3 niveles, de 3 plantas. No se permite una distancia superior. Y en relación a no descargar aire muy cerca de las puertas, la norma indica también o restringe que la distancia entre cualquier rejilla y la puerta de salida final, la puerta de desembarco, debe ser superior a 3 metros. También indica la norma que cuando se prevé la presurización de los pozos de ascensor, indica que es necesario un punto de suministro cada 30 metros. ¿De acuerdo? Si el pozo de ascensor hace más de 30 metros, por ejemplo, 50, pues se deberán prever 2 puntos de suministro de aire. Lo más sencillo es prever dos sistemas de presurización trabajando en paralelo. Este requisito de norma
podríamos decir que también es una recomendación hacia la escalera, ¿de acuerdo? Cuando la escalera hace más de 30 metros, también es recomendable, todo y que la norma no lo dice, también es recomendable actuar de esta manera, dado que la presión con la altitud va variando. Y de esta manera haremos el sistema, nuestro sistema de presurización, más sensible a esas diferencias de presión con la altura, con la altitud, en este caso. También es importante para mantener una cierta presión dentro de la escalera, si teníamos en cuenta que el aire siempre se mueve de alta presión a baja presión, en la escalera tenemos una alta presión y en la zona de alojamiento tenemos baja presión, el aire se moverá desde la escalera hacia la zona de alojamiento. Consecuentemente, de esta manera, con ese flujo de aire creado por esas diferencias de presión, impedimos que el humo entre dentro de la escalera. ¿Sí? Bien, ahora imaginemos que este edificio es completamente estanco. Es una situación ideal que no se va a dar, pero es simplemente para ilustrar un poco lo que queremos explicar a continuación, justamente lo que vemos aquí, los puntos de alivio o puntos de escape de aire. Bien, si ese edificio fuera estanco, si ese edificio no permitiera que el aire saliera del edificio hacia el exterior y decimos que estará escapando aire desde la escalera a través de las diferentes grietas, por debajo de puertas, etcétera, hacia la zona de alojamiento, teniendo en cuenta que estamos presurizando, tomando por lo general como referencia la presión, la diferencia de presión entre escalera y el exterior, llegaríamos a un punto en que, bueno, pues ese flujo de aire que pasa desde la escalera hacia la zona de alojamiento, indirectamente estaría presurizando también la zona de alojamiento. Como la presión o la diferencia de presión la limitamos a 50 pascales y por práctica hacemos la diferencia de presión entre el exterior y la zona de escaleras, consecuentemente, pues se podría llegar al caso de que las presiones en la zona de alojamiento y la escalera se igualaran o fueran muy próximas. Si se igualan presiones o son muy próximas, rompemos justamente ese flujo de aire que estamos creando para protegernos, o para proteger, mejor dicho, la escalera de evacuación. Consecuentemente, se debe prever un escape de aire desde la zona de alojamiento hacia el exterior, por tal de mantener las diferencias de presión que a nosotros nos conviene, ¿de acuerdo?, para proteger dicha escalera. Sin eso, no podríamos proteger la escalera de forma adecuada. Es decir, el aire que será insuflado dentro de la escalera irá escapando hacia las zonas de alojamiento y escapará hacia el exterior. Bien, los puntos de escape deben haber, en cada planta deben preverse puntos de escape de aire, porque en función de dónde esté el incendio, deben estar habilitados esos escapes de aire. Cabe decir también que esos escapes de aire pueden estar justificados o se deberían justificar debidamente si se utilizan unos escapes como por ejemplo pueden ser conductos o comunicaciones directas con el exterior en cada planta. Si no, la norma nos indica que hay tres opciones de prever ese escape de aire. A través de aireadores en fachada, que comunican la zona de alojamiento directamente con el exterior, automáticos y que se abran en caso de incendio únicamente de la planta incendiada. El escape de aire a través de colectores verticales, ¿de acuerdo? En cada planta habrá unas compuertas motorizadas que abrirán únicamente las de la planta afectada, el resto permanecerán cerradas y a través de ese conducto vertical irá escapando ese aire. Y la tercera opción, que es la extracción mecánica. La extracción mecánica debería ser capaz de extraer el caudal, ese excedente de caudal que va hacia la zona de alojamiento. Justamente antes de lo que es la rotura de cristales, si es que se prevé. ¿De acuerdo? Bien, con la segunda opción la tienen aquí ilustrada. En este caso podemos ver el sistema de presurización de la escalera, el sistema de presurización del vestíbulo que únicamente presuriza el vestíbulo de la planta incendiada, aquí vemos el incendio, mantenemos 45 pascales entre vestíbulo y zona de alojamiento y el resto de vestíbulos, el resto de compuertas de cada uno de los vestíbulos permanecerá cerrado. Con el escape de aire, a través de montantes verticales y compuertas motorizadas en cada planta,
en la planta afectada por el incendio, esa compuerta motorizada se abrirá. El resto permanecerán cerradas, como decía. Y facilitaremos ese flujo, la presurización de la escalera con su sistema propio, la presurización del vestíbulo y la salida de aire, facilitando ese flujo de aire en este sentido, es decir, desde la escalera a vestíbulo a zona de alojamiento, sobre todo en la planta afectada por el incendio. Bien, ahora vamos a ver, una vez hemos hecho un vistazo general de los requisitos en cuanto a implementación de sistemas de presurización, vamos a ver también qué equipos Sodeca pone a su disposición por tal de implementar este tipo de sistemas, ¿de acuerdo? Yendo del más básico al más completo en esta diapositiva. Desde el kit que, digamos, se implementó hará aproximadamente unos 13 años, ¿de acuerdo? En el cual se pasó de suministrar variador de frecuencia, sonda de presión diferencial y ventilador por separado a suministrar dentro de una misma caja el variador de frecuencia, la sonda de presión diferencial y unas mínimas protecciones eléctricas. Y además el ventilador, ¿de acuerdo? Y yendo hasta el más avanzado, que es el Box PDS, ¿de acuerdo? Vamos a detallar o a explicar de forma más detallada estos equipos, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar por el Box PDS y el Box PDS Smart, ¿de acuerdo? Que son muy parecidos. Este kit lleva incluido un ventilador, el ventilador que insuflará aire dentro del espacio a presurizar, el cuadro de control, ¿de acuerdo? Cuadro de control que incluye el variador de frecuencia, la sonda de presión diferencial, las protecciones eléctricas, no lleva diferencial, pero sí el resto de protecciones eléctricas, y unas baterías. Baterías que no es para que funcione el sistema, no es para mantener el sistema en funcionamiento, sino es para mantener, digamos que de alguna manera, viva la electrónica, ¿sí? Cuando falla la primera fuente de energía y entra la segunda fuente de energía, en esos microsegundos, el sistema, si no tuviera esas baterías, se apagaría y después cuando vuelva a tener alimentación eléctrica, se vuelve a enchegar. Pero hay un proceso de encendido, ¿sí? Si con las baterías mantenemos encendido el sistema y el sistema se mantiene a la espera de que esa segunda fuente de energía llegue, la reacción será mucho más rápida. De esta manera estamos ganando tiempo. Y tiempo que, si justamente coincide con la evacuación, es muy, muy, muy preciado. Bien, también el kit también incluye una compuerta motorizada con sensor de humo. Estos tres elementos se suministran ensamblados y conectados eléctricamente. Sin embargo, son muy fáciles de desensamblar y ubicarlos en otra posición si así se deseara. También el equipo cuenta con un cuadro de mandos remoto, un cuadro de mandos para bomberos. Aunque aquí se vea puesto encima del cuadro de control, realmente se suministra por separado. Está incluido en el kit, ¿de acuerdo? Pero se suministra sin ensamblar para poderlo ubicar allí donde fuera necesario. Recomendablemente, o mejor dicho, normativamente, debería estar allí donde se acuerde con la autoridad competente, pero en caso de duda siempre instalarlo dentro del espacio presurizado, allí por donde bomberos entre, normalmente planta baja. Aquí sí que tenemos un accesorio, es en el accesorio, un dispositivo, ¿de acuerdo?, para que funcionará o que puede funcionar como sensor de presión, ¿de acuerdo?, y puede gestionar la abertura y cierre de hasta 2 compuertas motorizadas. Una de ellas puede ser la del vestíbulo, donde se instale este dispositivo, y la otra puede ser el escape de aire, por ejemplo. Ahora lo veremos. Simplemente ahora resaltar un poco el tema del kit damper, la compuerta motorizada con sensor de humo, ¿de acuerdo? Que en caso de aspiración en fachada planta baja, pues solamente es necesario uno, ¿de acuerdo? En este tipo de kits. En caso de aspiración por cubierta serían necesarios 2, como pueden ver en este esquema de aquí. Este sería el esquema para instalación en cubierta. Lo hemos comentado anteriormente como requisito de norma, aquí lo vemos un poco más especificado para el kit de presurización, en este caso los Box PDS Smart y Box Smart.
¿De acuerdo? Y en este caso, únicamente para el Box PDS Smart está disponible este accesorio, que es el PDS Lobby Control, que es el que nos permite la abertura de compuertas motorizadas para la impulsión de aire dentro del vestíbulo. ¿De acuerdo? Sería el dispositivo que funcionaría como sonda de presión diferencial para la presurización del vestíbulo y, aparte, puede gestionar la abertura y cierre de las compuertas motorizadas, tanto las de aporte de aire dentro del vestíbulo como las de escape de aire en la zona de alojamiento. Este PDS Lobby Control funciona o sirve para hacer esta función, pero también puede servir para la presurización de la escalera con un Box PDS Smart y hasta 3 PDS Lobby Control, y de esta manera ser más sensible a esa presión que puede ser variable a lo largo de la escalera. Una opción más que tenemos a nuestra disposición, en este caso a su disposición. Bajando un escalón ya tendríamos el Box Smart. El Box Smart, que es capaz, bueno, ya ven aquí que en la lista ya se van borrando algunos de los puntos que hemos repasado anteriormente, en este caso los puntos de alivio, puntos de escape. El Box Smart es capaz de gestionar las compuertas motorizadas con sensor de humo en la aspiración, estos que vemos aquí, ¿de acuerdo? Estas que ven aquí, pero no es capaz de gestionar, no es compatible con el PDS Lobby Control, no es capaz de gestionar las compuertas de salida, por ejemplo, del piso, del nivel, ¿no? Y no es capaz de gestionar las compuertas motorizadas de aporte de aire dentro de un vestíbulo, por ejemplo, cuando se presuriza únicamente el vestíbulo a prenda incendiada. Recordar que en función de la sectorización del edificio presurizaremos únicamente el vestíbulo a planta incendiada, dado que si presurizamos todos los vestíbulos a la vez, podríamos romper o podríamos no respetar esa sectorización que, por otro lado, estamos obligados a respetar, si así lo hemos definido en el diseño de la pasiva del edificio, ¿no? Bajando otro escalón, tendríamos el Box Press Plus, ¿de acuerdo? Este kit de presurización ahora tiene menos prestaciones, ¿de acuerdo? Ya no es capaz de gestionar las compuertas motorizadas con sensor de humo de la aspiración. Aquí estamos repasando un poco los criterios que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Que son a grandes rasgos. Hay algunos más a tener en cuenta. Estos son los más importantes, incluso los que afectan a nivel de diseño del sistema de forma más importante, ¿de acuerdo? Hay otros requisitos que no está de más que repasen también la norma que estamos repasando en este caso, en la cual estamos siguiendo en este caso. Tanto el Box Smart que decíamos anteriormente y el Box Press Plus tienen como accesorio el cuadro de control remotos, que en algunas zonas, en algunas regiones, en algunos países es obligado. Y ya acabamos con el más veterano de los kits, que es el kit de sobrepresión. Todos y cada uno de ellos es capaz de gestionar hasta dos ventiladores, es decir, son capaces de gestionar un sistema con ventilador de reserva, ¿no? Consecuentemente, hay que tener en cuenta que cada uno de ellos es útil para hacer esa gestión, ¿no? También hay que tener en cuenta este otro kit, que bueno, es un kit para el mercado italiano, estaba pensado para el mercado italiano, es un sistema autónomo y es únicamente para presurizar los vestíbulos, ¿de acuerdo? Tiene muy poca presión, da muy poco caudal y es simplemente para, digamos, aportar aire directamente a los vestíbulos desde el exterior cuando tenemos el vestíbulo tocando, por decirlo de una manera, al otro lado de la pared tenemos el exterior, ¿de acuerdo? Es lo que se llama en Italia filtro fume. Ahora vamos a ver, pues, un poco más gráficamente, o de forma más gráfica, cómo se distribuyen justamente estas prestaciones que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? A grandes rasgos, vuelvo a repetir, dado que si entramos en la norma, pues, lógicamente hay más requisitos, ¿de acuerdo? Pero estos son los más importantes, los que más afectan en cuanto al diseño. Bien, pues aquí tenemos el gráfico de nuevo y aquí tenemos el listado. Empezando por el más básico, aquí vemos cómo incluye el cuadro de control y el ventilador. Lo vemos también aquí en la lista englobada. El Box Press Plus es un escalón por encima, ¿de acuerdo? Es una evolución de este kit de sobrepresión y ya puede incorporar el cuadro de control, el cuadro de control de bomberos. El Box Smart, un paso más allá, ya es capaz de gestionar las compuertas motorizadas. Vemos aquí cómo engloba ya
las compuertas motorizadas, el cuadro de control, el ventilador y el cuadro de control remoto para bomberos. Y ya acabamos con el Kitbox PDS Smart, ¿de acuerdo? Que ya engloba todos y cada uno de los puntos que hemos ido comentando, incluso el escape de aire. Cabe decir también que, bueno, aquí hemos hecho un repaso de menos a más en cuanto a equipamiento, ¿de acuerdo? Que eso, bueno, se lo pone más fácil al instalador de cara a cumplir con la norma, dado que estos requisitos que hemos ido enumerando y listando aparecen en la norma. Aparte, como ponemos más fácil a la hora de implementar el sistema acorde a norma, digamos que ponemos más fácil, o mejor dicho, garantizamos una mayor seguridad conforme vamos seleccionando equipos que están en la parte superior, ¿de acuerdo? Y no solo porque añaden mayores componentes y con lo cual ponemos más fácil a la hora de cuando se esté en obra, implementar el sistema con todos y cada uno de los equipamientos necesarios para cumplir normativa, como decía, sino que también son equipos con una mayor respuesta, con una mejor respuesta a los diferentes cambios de situación que pueda haber en la escalera. Cabe decir que estos equipos pues bueno, ya han superado unos ciertos test que se asemejan a los test que deberían pasar si hacemos caso, si seguimos la UNE-EN 12101-6 2022, que es la nueva. Hasta ahora hemos estado hablando siempre de la vieja, la del 2006. Y de forma un poco más pormenorizada, pero no exhaustiva del todo, dado que tienen más prestaciones, pero simplemente para verlo de forma más clara, las diferencias entre todos y cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Pues podemos ver aquí en esta tabla las diferencias entre el kit de subversión, el BoxPress Plus, el Box Smart y el BoxPDS y BoxPDS Smart. La gran diferencia entre BoxPDS y BoxPDS Smart es que el BoxPDS Smart es compatible con el PDS Lobby Control, con lo cual es el equipo que nos proporcionará esa prestación adicional de poder presurizar únicamente el vestíbulo de la planta incendiada y gestionar la obertura y cierre de las compuertas motorizadas de aporte de aire exterior hacia el vestíbulo presurizado, así como la obertura y cierre de la compuerta motorizada de escape de aire en la zona de alojamiento de la planta afectada por el incendio. El resto de compuertas deberían permanecer cerradas. Pues bien, hasta aquí la presentación de hoy, el microlearning de hoy, ¿de acuerdo? Agradecerles la asistencia y paso a ver si en el capítulo de preguntas hay diferentes preguntas a las cuales yo puedas darle respuesta y con mucho gusto intentaré hacerlo. Antes que nada, voy a colgar la presentación. A ver un momento, que me deje ver aquí. En el panel de documentos, vamos a ver dónde estaba, aquí en documentos, voy a colgar el PDF. A ver. Vamos a presentaciones y aquí en el apartado de microlearnings tengo este tercer microlearning y voy a subir en formato PDF, eso sí, el microlearning de hoy. ¿De acuerdo? Bien. Ya se está subiendo. Yo creo que en breve lo tendrán disponible. Veo que ya había alguna pregunta en referencia a ello. ¿Vale? Voy a empezar por el inicio de las preguntas. Un momento, déjenme pasar arriba. Bueno, empezamos por las preguntas. Aquí hay una pregunta que indica ¿cómo se independizan los dos ventiladores para evitar que el aire salga por el segundo ventilador? Entiendo que se hace referencia al ventilador de reserva. En el caso del ventilador de reserva, es decir, cuando se prevé un sistema de presurización con ventilador de reserva y el ventilador principal y el de reserva se colocan de forma paralela, es decir, para funcionar dispuestos en paralelo, no en serie, ¿de acuerdo? No es que funcione en paralelo porque solo tiene que funcionar uno. Y como resultado o en consecuencia hay que prever que, claro, si está funcionando el ventilador principal, puede haber parte de ese aire que quede bypaseado, es decir, que vuelva hacia la aspiración debido a ese hueco que representa el otro ventilador que está parado. ¿Sí? Pues bien, ahí hay que prever una serie de compuertas o una serie de persianas, lo que podremos llamar una compuerta antirretorno, ¿de acuerdo?
De esta manera solo preveemos, o solo permitimos, mejor dicho, el paso de aire en un sentido. Entonces, ambos ventiladores deben estar equipados con persianas antirrotor. De esta manera evitamos que el aire vuelva hacia atrás a través del ventilador parado. Aquí hay otra pregunta. Si se instalan dos sistemas de presurización para escalera y ascensor, ¿se requieren 4 ventiladores? Sí, correcto. Si estamos hablando del mismo núcleo, de lo que es la escalera y ascensor dentro del mismo núcleo de escalera y solo hay un núcleo de escalera en el edificio, sí. Si hay otro núcleo de escalera, con o sin ventilador, no sería necesario. ¿Cómo se dimensionan las salidas de escape? Las salidas de escape se dimensionan, como indica la normativa, hay que calcular el caudal que se escapa hacia la zona de alojamiento, eso ya lo hicimos en el webinar anterior, ¿de acuerdo? Es el caudal que escapa a través de la puerta abierta y en base a ese caudal que escapa de la puerta abierta se calcula la sub-VA, que también lo calculamos en el microlearning anterior, teniendo en cuenta la velocidad de paso de aire que indica la normativa de 2,5 metros por segundo. Más preguntas. Buenas tardes. En caso de colocar la aspiración en planta baja, ¿para qué se necesita una compuerta con detector de humo si podemos directamente actuar sobre el funcionamiento del ventilador? Bueno, es que la actuación debe ser automática, en el sentido de que en el caso de que se esté aspirando humo, el sistema debería parar. Lo que indica la norma es que se debe prever un sensor de humo, ¿de acuerdo? Y en caso de detectar humo, el sistema debe parar. Eso en planta baja. Fachada, planta baja, ¿de acuerdo? Más preguntas. Para un pasillo protegido muy largo de unos 150 metros, ¿es necesario más de una sonda de presión? ¿Cómo se gestiona y controla si hay más de una sonda? ¿Es necesario un ventilador de reserva con pasillo si incluye en el kit el doble ventilador? Bueno, el doble ventilador en principio es el de reserva. Bueno, la cuestión, en un pasillo con unas dimensiones como las que aquí se comenta, que son 150 metros, obviamente hay que hacer una distribución del aire a lo largo de dicho pasillo, por tal de que la distribución de ese aire sea homogénea y aparte, digamos que no se utilice ese pasillo como un conducto, por decirlo de una manera. Es decir, que el aire circule por el conducto y sea directamente insuflado al espacio pasillo, por decirlo de una manera. Consecuentemente, hay que distribuir el aire homogéneamente a lo largo de la escalera y hay que medir la presión a lo largo de la escalera también, no solo con un solo punto, no solo con una sola sonda de presión. Es más, es necesario o sería altamente recomendable colocar más de un kit a lo largo de la escalera, más de un equipo de presurización a lo largo de la escalera que funcionase, en este caso sí, en paralelo, ¿de acuerdo? A lo largo, perdón, del pasillo. Y cada uno de ellos equipado con su propio sensor de presión. De esta manera, de alguna manera, y no me cojas la expresión literal, estamos zonificando, no me gusta la expresión, pero es para que se entienda así con palabras, estamos zonificando el pasillo, ¿de acuerdo? Y en cada zona tenemos un kit de presurización, un ventilador insuflando controlado por un cuadro de control en función de la lectura de una sonda. En el caso, por ejemplo, del kit Box PDS Smart que ponemos a su disposición, sí que es verdad que se pueden conectar varias sondas, en este caso PDS Lobby Control, el accesorio que comentabas anteriormente, y el sistema es capaz de gestionar la presurización de este espacio en función de la media de estas tres sondas y colocar en 3 sondas, 3 PDS Lobby Control. Entonces, es capaz de gestionar el sistema de presurización en base a la máxima, en base a la mínima o en base a la media de esas 3 lecturas, ¿de acuerdo? En cada zona. Bueno, es otra opción también, a más. ¿Qué más? Más preguntas. A ver que baje aquí. Creo que hay más preguntas hacia aquí abajo. Ahora ¿qué velocidad debe ser la velocidad de transporte de aire y cuál debe ser la velocidad considerada
para selección de rejilla de presurización. Bueno, la norma en este aspecto no es clara o no es explícita, o no lo explicita de forma clara, pero sí que es verdad que a nosotros, por ejemplo, a nivel de recomendación, en cuanto a velocidad de paso de aire por conducto, no recomendamos una velocidad de paso de aire superior a 10 metros por segundo. Y en el caso de rejilla, no recomendamos un paso de aire superior a 5 metros por segundo. Cabe añadir también que en el microlearning, en el cuarto microlearning, que se dará no la siguiente semana, sino la otra, es decir, dentro de 2 semanas, a este mismo horario, hablaremos de las diferencias entre la 12.101-6, perdón, la UNE-EN 12.101-6 del 2006 y la UNE-EN 12.101-13 del 2022. Y en esta nueva norma sí que se indica que la velocidad de aporte de aire dentro del espacio a proteger no debe superar los 5 metros por segundo, justamente lo que nosotros recomendamos. También sirve esta pregunta como, bueno, aprovecho esta pregunta, mejor dicho, para indicar que no se recomienda para un buen funcionamiento del sistema de presurización, se recomienda distanciar cualquier figura del conducto más allá de 2 veces el diámetro del ventilador, para evitar que, de alguna manera, para evitar matar la dinámica propia del ventilador. ¿Sí? Si ponemos una figura muy cerca del ventilador, estamos matando esa velocidad de aire, ¿de acuerdo? Cuando todavía ese flujo de aire no se ha distribuido de forma adecuada en lo que es la sección del conducto. Aparte de esto, también en cuanto a rejillas, siempre es recomendable utilizar rejillas graduadas de forma manual para el día de la puesta en marcha poder graduar de forma que no todo el aire salga por la primera rejilla. Bien, más preguntas. Y quizá ya nos vamos, bueno, una pregunta más, a ver si hay una pregunta. Miremos una pregunta más. Aquí me preguntan por la presentación, ya está colgada. Si hubiera algún problema a la hora de descargar, no duden en decírmelo. Creo que sí, que ya no ha habido ningún problema, porque desde la que la he colgado nadie ha comentado nada. Más preguntas. Mira, aquí en referencia a las compuertas antirretorno, o preguntan si Sodeca las tiene. Sí, Sodeca tiene a su disposición, en este caso es como accesorio, con puertas, digamos, le llamamos persianas de sobrepresión, pero en realidad funcionarían en este caso instaladas en la impulsión de cada uno de los ventiladores, el ventilador principal y el ventilador de reserva, funcionarían como compuertas antirretorno. Sí. Bien, pues creo que ya más o menos hemos respondido así a todas las preguntas más directas, ¿de acuerdo? Si hay alguna más que se me haya pasado, pues ya daremos respuesta a través de correo electrónico. Y sin más, emplazarles al siguiente microlearning, que será, como decía, de aquí a 2 semanas. La semana que viene no hay microlearning, ¿de acuerdo? Será el cuarto microlearning será de aquí 2 semanas. La semana que viene no, la otra, a este mismo horario. Y trataremos, digamos que trataremos la nueva norma, la UNE-EN 12.101-13-2022, visionando las diferencias entre esta nueva normativa y la antigua, la 12.101-6 del 2006, ¿de acuerdo? Y viendo los nuevos requisitos de dicha norma, ¿de acuerdo? Sin más, agradecerles la asistencia, muchas gracias por su atención. Espero que les sea de utilidad este microlearning y recuerden que está disponible en el mismo link que han utilizado para poder visionarlo a posteriori si así lo desean. Muchas gracias.